Vivo en un rancho cercano a La Piedad, Michoacán. Mi padre es ganadero, nos dedicamos mayormente a la cría de cerdos, pero también tenemos chivos y algunas vacas. Muchas personas creen que en las zonas rurales, alejadas de las grandes ciudades, no ocurren cosas interesantes, y aunque mayormente nuestra vida es muy tranquila, a veces presenciamos cosas extrañas, como la historia que estoy por relatar. Es común que de vez en cuando haya algunas bajas en el ganado, ya sea por alguna enfermedad o porque ande algún animal salvaje rondando, pero esto siempre es fácil de solucionar y nunca ha ocurrido que tengamos muchas bajas. En cierto temporal ocurrió que empezaron a desaparecer un cerdo mínimo una vez a la semana. Era algo muy extraño, pues se llevaban el animal completo y solo quedaba una mancha de sangre en el camino. Cuando un coyote o un gato montés ataca a un animal de crianza, suele dejar más pistas, incluso hay veces que encontramos los cadáveres no muy lejanos del rancho, y allí es cuando nos organizamos para cazar al depredador. En esa ocasión, estuvimos explorando, buscando si encontrábamos alguna pista de los animales desaparecidos. No fue solo una vez en que salimos a buscar, sino varias. Empezamos a creer que algún maleante nos estaba robando el ganado, y que, quizás hasta los vaqueros estaban de acuerdo en estos robos. Mi padre decidió contratar un servicio de cámaras en circuito cerrado y ponerlos a escondidas de los trabajadores. Mantuvimos en secreto la ubicación de las cámaras, solo mi padre, otro trabajador de confianza y yo conocíamos dónde se encontraban. Pasaron varias noches en las que tuvimos que rotar la ubicación de las cámaras, pues el ganado no desaparecía siempre del mismo lugar y las cámaras no enfocaban el lugar por donde desaparecía el ganado, pero sí grabaron unos sonidos extraños. Total que después de varios intentos fallidos por grabar a los ladrones de ganado, el hombre de confianza de mi padre resolvió levantar un campamento un poco escondido del rancho y realizar incursiones a ciertas horas de la madrugada. Así lo hicimos, levantamos una carpa cerca de un cerro. Llevamos lámparas, varios rifles y unos cuchillos. Nos pusimos atentos la primera noche, sentíamos miedo de que tuviéramos que enfrentarnos a hombres armados. Cerca de las 3 de la mañana, nos asomamos a uno de los corrales, vimos cómo arrastraban a un cerdo, yo iluminé en dirección al animal, para ver qué era lo que ocurría, mientras mi padre y el otro hombre apuntaban con sus rifles. Cuando la luz alcanzó la silueta de aquellos que se llevaban al animal, quedamos consternados. Se trataba de dos seres, parecían una extraña mezcla entre humano y animal, algo parecido a un puma, solo que sin orejas y caminaban a 2 patas. Mi padre disparó, pero como se puso nervioso lo falló. Esto hizo que los extraños seres soltaran un extraño sonido, a la par que aumentaban la velocidad en su paso. En eso el otro hombre que nos acompañaba también dio un tiro, que le dio justo en el cerdo, que comenzó a chillar. No logramos alcanzar a las criaturas ladronas, pero sí logramos despertar a varios de los trabajadores, que no tardaron en aparecer con lámparas. Varios de los hombres, después de que escucharon la descripción de los seres que vimos, comenzaron a decir que estábamos siendo acechados por nahuales y era necesario que localizáramos su escondite, atraparlos en su estado humano y los elimináramos o enjauláramos. Les juro que de no haber visto a esos seres con mis propios ojos, diría que todo lo que decían los trabajadores eran simples supersticiones, pero ante lo evidente, les creímos. Así que resolvimos ir en busca de su escondite. Los empleados de mayor edad decían que no buscáramos una cueva, sino alguna cabaña o una casa en la lejanía, pues estos seres pueden mantener una vida normal como seres humanos y otra en la que un espíritu se apoderaba de ellos, logrando transformarlo en su esencia animal. Mi padre escuchó a detalle lo que su trabajador le decía, parecía que el señor poseía un amplio conocimiento sobre este tema, aparte de que mencionaba tener dones de clarivisión. Decidimos que el Señor nos guiara en la búsqueda de la guarida de los nahuales, pues él aseguraba poder dar con el sitio, gracias a sus dones. Yo al principio dudaba del Señor, pues pensando en lo que decía, era posible que incluso que algunos de los trabajadores fueran capaces de transformarse en nahuales. Pero la manera en que nos guió me hizo cambiar de opinión. Dimos con varios caminos que no conocíamos, eran rutas por las que uno no suele cruzar, debido a lo difícil que es pasar por ahí,
Esto es porque hay mucho barranco o los árboles están muy pegados, lo que dificulta el paso de las camionetas. Conseguimos varios perros para usarlos como protección también, ya que desconocíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Por todo el camino encontramos pedazos de piel de cerdo, sangre y hasta algunas entrañas. Seguimos el rastro de pedazos de carne hasta una colina. Subimos y desde arriba, a lo lejos vimos una propiedad. Era una pequeña casita con un enrejado alrededor, parecía más bien como una jaula gigante. Este lugar estaba fuera de la propiedad de mi padre, por lo que no podíamos entrar sin tener problemas. No obstante, el hombre que nos venía guiando decía que estaba seguro que ese era el lugar de los nahuales. Decidimos quedarnos en el cerro para observar si pasaba algo extraño en esa casa. Apenas oscureció cuando vimos salir de la casa varios perros negros y detrás de ellos a un hombre de una vestimenta extraña. Él se acercó y les abrió el enrejado. Los perros salieron como desesperados, pensando en que se nos echarían encima. Nos pusimos a correr antes de que comenzaran las faldas del cerro. Corrimos por un largo rato, hasta saltar una de las rejas perimetrales del rancho, las cruzamos y vimos como dos de los perros aún nos seguían. Dos de los hombres no dudaron en dispararles. Uno de los perros cayó al piso, mientras que otro, en lugar de asustarse, mordió al señor que nos había guiado hasta la casa enrejada. Otro trabajador le pegó al perro con una pala, entonces el perro huyó de vuelta por donde venía salido. Nos enfocamos en atender la herida del señor, que sí era muy grave, pues no dejaba de sangrar, y nos olvidamos del perro muerto detrás de la valla. Le amarraron una venda al señor, pero no dejaba de sangrar, no hubo de otra que llevarlo al hospital. Regresamos ya muy tarde del hospital. Afortunadamente el señor salió bien, aunque le tuvieron que poner la vacuna para la rabia. Al día siguiente, dos trabajadores corrieron a hablarle a mi padre, querían mostrarle el cadáver del perro. Yo fui también de chismoso. Detrás de la reja había algo que no se parecía en nada al perro que vimos en la noche, y aunque en la noche no ves muy claro, lo que estaba en el piso no era ni parecido al perro negro que matamos. Era una especie de piel seca libre de pelos, mantenía ciertos rasgos, como el hocico alargado, 4 patas, pero el tamaño no era como el de un perro, era mucho más grande, se veía demasiado extraño. La criatura puso nerviosos a los trabajadores, quienes prefirieron quemar el cuerpo, y yo estuve de acuerdo también, no soportaba ver algo tan horrible. Armaron una fogata allí mismo y mientras el fuego ardía, escuchamos a un perro aullar. Pasaron los días sin que se nos desapareciera algún animal. Una noche, un trabajador comenzó a llamar a todos a gritos. Todos salimos con lámparas, palas y algunos rifles en dirección al corral de los cerdos. Llegamos justo cuando un cerdo corría de regreso al corral, chillando, con una horrible herida en la panza. Pudimos salvar al animal, pero no pudimos dispararle al nahual. Regresó el señor al que mordió el nahual. Él nos aconsejó que no siguiéramos dándoles caza, pues desconocíamos el número de criaturas que se escondían más allá de las arboledas. Nos dijo que en lugar de darles caza, mejor nos enseñaría a realizar una serie de protecciones y rituales. Lo primero que hicimos fue colocar varias tijeras formando una cruz alrededor de las rejas. También nos dio unos amuletos dentro de unas bolsas de manta. Después de eso, no volvimos a ser atacados por ningún nahual. Tiempo después, fuimos a revisar el lugar donde se encontraba la casita enrejada. La encontramos toda destrozada, todas las mallas se veían rajadas. Entramos a la casa, apestaba a animal muerto. Vimos los cadáveres de varios animales, en su mayoría animales de campo, y los restos de algunos de los cerdos que se nos habían robado. Pero ningún rastro del cadáver parecido al que quemamos junto al corral. Quizás quedó muerto en algún otro lugar, no lo sé, el caso es que jamás volvimos a ver a esos seres rondando nuestras tierras. Cuando era niña, mi abuela nos contaba historias de terror que le habían sucedido a ella. Una de sus historias que nos contó fue esta que a continuación escucharán. Cuando mi abuela era más joven, vivía en un pueblito del estado de Veracruz. Resulta que su suegra, mi bisabuela, era nahual.
Al menos eso decía toda la gente del pueblo. Al principio mi abuela no le tomaba importancia, pero con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta de que cosas extrañas le sucedían. Mi abuelo era viudo cuando se casó con mi abuela, pues su antigua esposa murió misteriosamente. Cabe mencionar que con la difunta nunca tuvo hijos. Al principio todo era normal hasta que mi abuela se embarazó por primera vez. Ahí comenzaron los problemas. Tuvo en total 4 hijos, además de varios abortos involuntarios. Mi abuela llegó a la conclusión que su suegra tenía algo que ver, ya que por las noches veía como una golondrina de gran tamaño entraba a su casa, como si estuviera observándola. Además, mi abuela dice que en varias ocasiones tenía visiones de varias personas con máscaras raras que daban vuelta alrededor de ella para atormentarla, la estiraban y empujaban. Mi abuela podía sentirlo en carne propia. Fue cuando comenzó a preocuparse y decirle a mi abuelo lo que estaba sucediendo. Mi abuelo no creía que su mamá fuera nahual, pero sabía que era una mujer de carácter fuerte que no aceptaba a mi abuela, por lo que mi abuelo le reclamaba a su madre, pero ella solo se reía en forma de burla. Las discusiones de mi abuelo y su madre eran frecuentes, ya que mi abuelo defendió siempre a mi abuelita. Nos contaba que su suegra se le aparecía varias veces en forma de diferentes animales, serpiente, cochina, burra, entre otros, pero mi abuelita era muy valiente, nunca se dejó intimidar por nada ni por nadie, y cada vez que se le aparecía algún animal extraño, ella agarraba su machete y comenzaba a corretearlo. En una ocasión estuvo a punto de matar un animal, pero recordó lo que la gente del pueblo decía, que si matas un nahual, todos sus pecados se le pasan a la persona que lo mató y prefirió no hacerlo. Por todo esto, mi abuelo peleaba constantemente con su mamá y en una ocasión, tuvieron una discusión extremadamente fuerte, donde ella lo maldijo diciéndole, de una raya blanca te han de levantar y yo que soy tu madre se me ha de cumplir. A los días mi abuelo apareció muerto en la carretera, aparentemente un auto lo atropelló, y lo levantaron de las líneas blancas de la carretera. Dicen que cuando mi bisabuela vio a su hijo muerto, lloraba desconsolada y arrepentida de la supuesta maldición. Mi abuela quedó viuda desde muy joven y al poco tiempo ella y sus hijos muy pequeños se fueron del pueblo a la ciudad. No volvió a ver más a su suegra, pero por personas allegadas mi abuela se enteró de que su suegra murió muy viejita. Cuando se le acercó su final, un águila real, no saben de dónde salió, se le acercó pegándole muy fuerte en la cabeza. Dicen que así reciben su castigo. Mi abuela falleció hace algunos años y siempre nos contaba con mucha tristeza todo lo que su suegra le hizo, pero a pesar de todo, ella estaba muy orgullosa de que su suegra nunca pudo con ella. A pesar de que le hizo miles de cosas, ella jamás le demostró miedo y siempre estuvo dispuesta a defender a su familia. A veces pensamos que todas las maldiciones de esa señora nos han alcanzado, ya que han pasado cosas trágicas en nuestra familia, pero nosotros siempre nos encomendamos con mucha fe a Dios y Él ha tenido misericordia. Por esa razón estoy muy segura de que los nahuales existen y agradezco no haber conocido a mi bisabuela. Soy trailero, llevo en esto casi una década, es un trabajo realmente complicado y exigente, es bastante perjudicial para la salud, pagan bastante bien, pero muchas veces he llegado a pensar que no me compensa todos los peligros que me genera. Ya sabes, si lo pones en una balanza sales perdiendo. Las jornadas laborales suelen exceder las 12 horas todos los días, hay semanas que no se puede descansar. Estar sentado durante tanto tiempo causa dolores en piernas y espalda. Y tener las manos siempre extendidas sobre el volante pues la verdad no ayuda mucho a los músculos ni a los huesos. Cuando inicié en este trabajo pesaba menos de 70 kilos, ahora peso casi 90, esto se debe a que como donde se pueda y lo que me encuentre, en esta chamba no hay tiempo de andar buscando ensaladas para comer, si me encuentro tacos de perro pues eso es lo que tengo que comer, así de simple y de sencillo. A todo esto, hay sumarle lo estresante que es el tráfico algunas veces, por no decir siempre, y todo trailero sabe que no hay nada mejor para el estrés que un buen cigarro. Así empieza uno, fumándose un cigarrillo de vez en cuando,
pero esa cosa se vuelve vicio muy rápido. Por ejemplo, yo por semana me compro unas 4 o 5 cajas de los Tokio. No soy muy fanático del tabaco sabor a tabaco, los fumadores saben de lo que hablo. Afortunadamente, nunca he tenido accidentes fuertes, digo, nunca falta darle un llegue leve a un carro o algo por andarme quedando dormido, pero aparte de eso nada. Otra cosa que tiene este trabajo es la soledad. Prácticamente vivo en mi vehículo, tengo mi televisión y mi cama, siempre cargo una hielera para las cocas y los tecatis, lo único que no tengo es baño. El punto es que por lo general no hay nadie con quien pasar el rato. Pero sin duda alguna, el mayor problema de este trabajo es que los tráileres nos vemos obligados a consumir ciertos medicamentos que nos ayudan a mantenernos despiertos. Debo aclarar que estos medicamentos no son para eso, el no poder dormir es un peligroso efecto secundario de los medicamentos que malamente tenemos que ingerir, pero de no ser por eso los accidentes en las carreteras se multiplicarían por 10. Muchas veces algunos familiares y conocidos me han juzgado por tomar estos medicamentos, dicen que está mal porque no tengo los padecimientos para los que se hicieron tales medicamentos. Yo siempre me defiendo diciendo que para comprar esas pastillas necesito receta médica, así que en todo caso el que está mal es el doctor que me da la receta sabiendo para qué usaré los medicamentos. En fin, la experiencia que quiero contar es una de tantas cosas raras que me han sucedido, y vaya que he visto cosas bastante peculiares que rayan en lo paranormal. Esto ocurrió hace ya un buen rato, fue mientras yo conducía por la carretera que conecta San Francisco Soyaniquilpan con Santa Ana Atzacapotzaltongo. En ese entonces ya había cubierto tal ruta al menos 3 veces, así que ya tenía medido el tiempo que me aventaba, media hora fácil. Recuerdo que aquella noche había llevado un cargamento que iba a ser utilizado para un museo o una exposición, una cosa de esas. La verdad nunca presto demasiada atención, la única información que a mí me interesa es cuánto me van a pagar, lo que me carguen en la caja no es asunto mío. Esa noche la carretera estaba más sola de lo normal, no es como que siempre esté muy concurrida, pero las veces que me había tocado pasar por ahí había un poco más de vehículos. Ya llevaba un rato conduciendo, me faltaban algunos kilómetros para llegar a la salida que lleva al Zapote, cuando vi que a mitad de la carretera había un animal echado, era una criatura blanca. Lo primero que pensé fue que seguramente se trata de un buey bastante grande, pues así echado medía más de 1,5 metros. Fui bajando la velocidad poco a poco hasta que pude detenerme, quedé como a 20 o 30 metros del animal. Le eché las largas para ver si eso le lastimaba los ojos, pero no, lo que sí fue que pude distinguir mejor al animal. No se trataba de un buey, era un toro. El problema es que yo no conozco ninguna raza de toros que sea blanca, además, había algo en su mirada que no era normal, sus ojos estaban sumidos y eran amarillos. Avancé un poco, pero el toro permanecía inerte mientras me observaba, volví a detenerme. Le pité en repetidas ocasiones, pero la mugre esa no se movía. Yo ya me estaba enojando, sinceramente consideré en pasarle por encima. Para ser honesto, no sería la primera vez que lo hacía. El problema era que ese animal me estaba viendo directamente a los ojos, la verdad me estaba intimidando un poco. Una cosa que no había notado era la musculatura tan exagerada de aquel toro blanco. Sus cuernos no eran tan prominentes, pero sí se veían afilados, y para hacerlo todavía más raro, tenía barba. Se me ocurrió una cosa más para asustar al animal. Sin mover el tráiler comencé a acelerar el motor haciendo un montón de ruido, pero esa cosa no reaccionaba. Aceleré de golpe para hacer que se moviera, pero la criatura ni siquiera se inmutó, así que por tercera vez me frené, quedando unos 3 metros del animal. Entonces la criatura bufó con fuerza, hasta sacó humo de su nariz, estaba furioso, de estar echado pasó a pararse en sus 4 patas, ahí me asusté mucho, pues esa cosa medía más de 2 metros de alto. Puse el camión en reversa y comencé a acelerar despacio. La bestia blanca agitó su cabeza y su pelaje, parecía un demonio mientras se movía, sus ojos brillaban bastante. Comenzó a hacer movimientos advirtiéndome que me iba a atacar, inclusive levantó las patas delanteras, se veía monstruoso, parecía un animal mutante que se había escapado de algún lugar macabro. En la zona en la que me encontraba era una semicurva, así que maniobrar en reversa en mi estado de tanto nerviosismo era bastante complicado y podría resultar en un accidente.
Entonces el gigantesco animal cornudo me embistió con fuerza, no salió la bolsa de aire, pero sí me golpeé la cabeza contra el volante, me quedé confundido y mareado. Veía doble y borroso, pero aún podía distinguir al grotesco bovino. Comenzó a caminar hacia el costado del tráiler, uno de sus cuernos raspó contra mi puerta, eso causó un chirrido insoportable. El animal siguió avanzando, no se alejaba del tráiler, lo estuve viendo por el espejo hasta que lo perdí cuando llego a la parte trasera de la caja. Medio temblando pude tomar mi arma, sabía que esta cosa no me iba a dejar tranquilo, estaba revisando que trajera balas cuando sentí que esa cosa embistió las puertas de la caja, golpeó 2 veces. Pensé en arrancar, pero aún veía doble y fácilmente me iba a salir de la carretera y ese sería mi final, así que mejor me aseguré de que mi arma estuviera cargada. Seguía sin poder ver al animal, pero podía escuchar su pesado andar. Esa cosa debía pesar como 20 o 30 toneladas, pues el piso vibraba levemente con cada paso que daba el toro. Entonces pude ver que se estaba acercando por el otro costado, avanzaba directo a la puerta del copiloto, di un tiro por la ventana como un último intento desesperado de asustar a ese toro, pero lo único que gané fue que esa cosa diera un fuerte golpe a la caja, todo el tráiler se movió. De pronto ya no vi al toro, entonces otro tráiler pasó a un costado mío a toda velocidad, supuse que eso lo había asustado. Me quedé ahí sentado mientras me recuperaba, luego de unos segundos ya pude enfocar la vista y se me quitó lo mareado a los 2 minutos. Miré por ambos espejos y por el retrovisor para asegurarme que el toro ya no estaba por ningún lado. Todo estaba en orden. Me bajé para revisar el golpe que había recibido en el cofre. Sí estaba feo, pero solo era superficial. Al levantar el cofre pude confirmar que la máquina no estaba comprometida. Cuando cerré el cofre pude sentir una mirada penetrante y pesada. Alguien me estaba mirando desde la oscuridad, escondido, me estaba acechando. Esa sensación estaba muy fea. No pude más y corrí para subirme al tráiler. En cuanto cerré la puerta me di cuenta de que por el lado del copiloto venía corriendo una persona. Le pisé al tráiler todo lo que pude. Ese tipo corría rápido pues me siguió de cerca como por 300 metros. Por el retrovisor alcancé a ver que estaba completamente desnudo. Finalmente, lo dejé atrás. Pude salir de aquella carretera con vida. No me queda ninguna duda que ese fue un encuentro con un toro nahual, pues el tipo que correteó el tráiler tenía la misma barba que tenía el monstruoso toro blanco. Esto sucedió en el año 2005 en Paraguay. Se corrió la voz de un extraño rumor del cual hablaba la gente que vivía cerca del lugar. Todo comenzó en la madrugada. La comisaría N-40 fue alertada por los vecinos de la zona sobre supuestos movimientos y extraños ruidos en el cementerio local. La policía acudió al lugar y cuando faltaban unas cuantas cuadras para llegar se detuvieron de inmediato, pues había un olor nauseabundo y putrefacto que inundaba los alrededores del cementerio. A pesar de esto, los oficiales siguieron avanzando cubriéndose la nariz y la boca con los brazos. Al estacionar el carro se bajaron del carro 3 policías que se dispusieron a entrar al cementerio, se percataron que el olor era aún más intenso, pero aún así tenían que seguir la caminata para averiguar esos ruidos que tanto se quejaban los vecinos. Los policías llevaban sus linternas y apuntaban hacia todos lados intentando ver si alguien más se encontraba dentro del cementerio. A lo lejos comenzaron a escuchar un extraño sonido. El ruido era parecido a la de un animal devorando algo. Caminaron siguiendo el sonido, y cuando estaban más cerca uno de los policías alumbró hacia lo lejos y vio lo que al parecer era un perro gigante que se encontraba de espaldas. Uno de ellos regresó rápidamente al carro por una cuerda para después sacarlo del cementerio, mientras que los otros 2 esperaban escondidos para no hacer ruido y ahuyentarlo. Cuando el policía con la cuerda llegó se acercaban poco a poco, para no asustarlo y también por su seguridad, ya que no sabían si realmente era un perro o algún otro animal peligroso que intentara atacar. Mientras más se acercaban más sorprendidos y dudosos estaban de continuar, ya que el perro se veía más grande a cada paso que daban. El animal dirigió la mirada hacia ellos al escucharlos, quedaron aterrados al verlo de frente. Era parecido a un perro,
pero más grande de lo normal, estaba deforme y feo, con extremidades alargadas y los dientes filosos y amarillos. El animal estaba comiéndose los restos de un cadáver. Los policías, pasmados al ver ese extraño animal que tenía apariencia de un demonio, enfocaron la linterna directamente hacia los ojos de este animal, encandilándolo con la luz. El perro, dispuesto a correr, los tres se acercaron rápidamente y pudieron capturarlo. Lo sacaron a rastras del cementerio y se lo llevaron a la comisaría. Los policías seguían sorprendidos, comentando que la mirada del animal causaba escalofríos. Nunca en su vida habían visto un perro tan grande y tan feo, con muy poco pelo y de color negro. Al llegar a la comisaría reportaron lo sucedido y después lo sacaron del vehículo para atarlo fuerte en el patio trasera de la comisaría. Lo dejaron ahí hasta que amaneciera y pudieran comprobar qué demonios era ese animal o extraño espécimen que acababan de descubrir. Al amanecer, la sorpresa fue gigante para ellos. Alrededor de las 6 de la mañana, uno de los oficiales fue al patio para ver la criatura y notó que ya no había ningún animal, solo un hombre de 40 años aproximadamente de edad lamentándose y preguntando por qué lo habían amarrado y puesto allí. El policía, aterrado, le habló a sus compañeros y no se explicaban lo que sucedía. Según las averiguaciones, el señor era un taxista de la localidad que vivía solo. Según los vecinos decían, el señor solo trabaja durante el día y cuando llega la noche se encierra y no se le ve hasta la mañana cuando amanece. Sin suficientes pruebas en su contra fue puesto en libertad y a la semana se fue de esa localidad. No se supo de él nunca más. Soy teniente de una flotilla de la Fuerza Naval del Pacífico, que es una división de la Marina. Actualmente, estoy ubicado en Baja California Sur. Pero hace unos años estaba en Mezquitic, es una ciudad del norte de Jalisco, en el límite con el estado de Zacatecas. La zona de la ciudad con mayor debido al cartel era la Serranía, que es la parte noroeste de la ciudad. Una curiosidad de esta ciudad es que de las más de 300.000 hectáreas que tiene de territorio, solo 25 hectáreas son utilizadas como urbe. Estas 25 hectáreas se dividen entre las más de 400 comunidades que conforman a la ciudad. Esto significa que el 99% del territorio se presta para actividades criminales o de naturaleza peculiar. Entre los lugareños era común escuchar historias sobre criaturas de características singulares que por las noches deambulaban por las orillas del río Bolaños. La mayoría de estos rumores se originaban debido a los supuestos aullidos que emitían estos seres. Yo siempre descarté todas esas historias, ya que uno de los animales más comunes de la ciudad es el coyote, y el sonido que emiten estos animales no es precisamente agradable al oído humano. Muchas veces los marinos llegaron a reportar ataques de coyotes que siempre terminaban con la neutralización del animal. Estos ataques por lo general ocurrían en las zonas más altas, donde abundan los pinos y los cedros. Claro que no eran los coyotes los únicos animales que atacaban a los marinos cuando iban tras los miembros del cartel. Pumas también llegaron a atacar a los marinos. Lo curioso era que los ataques por parte de pumas y coyotes solo ocurrían cuando se estaba dando persecución a los miembros del crimen organizado. Cuando solo se hacía guardia, diurna o nocturna, no había ataques. Fue durante septiembre, en las noches lluviosas, que los marinos comenzaron a reportar el avistamiento de una extraña criatura. No podían describirla porque no podían verla, pero escuchaban sus gruñidos. Los describían semejantes a los que hacen los coyotes, pero mucho más grave y potente, un tanto gutural. Informé a las autoridades competentes, ya que el 60% del territorio es zona forestal. Podría tratarse de una nueva especie canina no descubierta hasta la fecha. Cuando envié mi reporte hice hincapié en que la criatura solo podía escucharse en las noches lluviosas. Pasaron los meses. Una noche, durante un operativo, recibí una alarmante transmisión vía radio. Un marino estaba reportando el ataque de la criatura. Se podían escuchar disparos y gritos. Lo último que pudo decir antes que se cortara la comunicación fue que la cosa esa medía más de 2 metros. Inmediatamente, envié apoyo. No tardaron ni 10 minutos en llegar, pero lo único que encontraron fueron cadáveres. No faltaba nadie, no habían sido desmembrados ni mordidos.
Habían muerto debido a unas heridas provocadas por unas enormes garras. Volví a comunicarme con las autoridades competentes, pero ahora exigí que enviaran a un experto, que de lo contrario yo daría la orden que se le diera muerte a la criatura. A las autoridades superiores no les gustan los ultimátum, pero yo no iba a permitirme más bajas por un maldito animal. 3 días después enviaron a alguien, era biólogo o algo por el estilo. El tipo era agradable, no parecía tener ninguna intención de fastidiarme, claro que sus jefes sí. Como yo había reportado a este animal como potencialmente mortal, ahora debía acompañar al biólogo hasta encontrar a la criatura. Comenzamos ese mismo día en la tarde. Llevé 3 vehículos conmigo con sus respectivos elementos. Fuimos a la zona donde había sido el ataque y comenzamos a buscar huellas. No había dejado de llover en una semana, era lluvia leve, pero yo suponía que eso era suficiente para borrar cualquier rastro. De pronto el elemento Flores informó haber encontrado algo. El biólogo y yo fuimos al sitio para descubrir que en el lodo había huellas. La forma indicaba que claramente eran de coyote, el problema era el tamaño. Esas huellas eran al menos 4 veces más grandes que las de un coyote. También se alcanzaban a apreciar las garras. Definitivamente eran las que estaban en los cuerpos de los marinos que habían muerto la noche del ataque. El biólogo dijo algo sobre que las huellas indicaban un patrón de caminata diagonal, además que las huellas de las patas delanteras y traseras caían en lugares diferentes, lo que confirmaba que se trataba de un canino. El biólogo sugirió revisar la corteza de los árboles cercanos. Encontramos marcas de garras, de las mismas garras que estaban marcadas en el lodo. Esas marcas estaban por encima de los 3 metros, lo que significaba que ese canino era capaz de trepar árboles o que además de andar en 4 patas también, podía andar en 2. Recogimos muestras y el biólogo las envió para su estudio. Él, al igual que nosotros, estábamos completamente asombrados solo de imaginar las monstruosas dimensiones de ese animal. Sabíamos que los resultados de las muestras tardarían en llegar. Así que seguimos rastreando a la criatura, sobre todo en las noches lluviosas. Hacíamos guardia en tal lugar hasta que escucháramos el gruñido del animal. La siguiente noche lluviosa hacíamos guardia más o menos de donde provenía el gruñido hasta que lo escucháramos de nuevo y así por una semana. Hasta que finalmente tuvimos un encuentro con él. Era una noche más lluviosa de lo normal. Había rayos, truenos y relámpagos. El cielo se estremecía mientras la zona se iluminaba de tonos azules y amarillos leves. También hacía viento, aunque no demasiado. De pronto escuchamos ese gutural gruñido, pero esta vez se escuchaba bastante cerca, prácticamente detrás de nosotros. Todos volvimos a los vehículos. Estábamos alerta, preparados para terminar con la vida de esa criatura en caso de que intentara atacarnos. Los gruñidos cada vez se hacían más fuertes. El biólogo dijo que el animal nos estaba acechando, que nos estaba rodeando. Podíamos escuchar el crujir de las ramas cuando la bestia las pisaba. De pronto un poderoso relámpago iluminó el lugar y pudimos ver por un instante a la criatura. Estaba a unos 10 metros de nosotros, de espaldas. Estaba en 4 patas y medía al menos 1,5 metros de alto. Su cuerpo era grueso, como el de un oso, pero su forma era inconfundible. Se trataba de un coyote, un monstruoso coyote. Su pelaje era tan negro que ni la luz del segundo relámpago nos dejó apreciar algún detalle. Un tercer relámpago, pero el animal ya no estaba ahí. Todos entramos en alerta. Los elementos comenzaron a apuntar en todas direcciones. Entonces, de entre los árboles alcancé a apreciar 2 luces brillantes, más o menos a la altura en que debía estar la cara de ese coyote. Eran sus ojos. Avisé a los marinos y todos apuntaron en esa dirección. Nadie movía ni un solo músculo para no provocar a la criatura. Entonces pudimos observar cómo ese par de luces comenzaron a elevarse hasta superar los 2 metros de altura. La bestia se había levantado sobre sus patas traseras. De pronto esa cosa emitió un estruendo tan potente que hizo temblar los vidrios de los vehículos. Ordené el ataque, todos los marinos dispararon, la criatura comenzó a moverse. Entre los árboles que nos rodeaban, no se le podía ver,
Sabíamos hacia dónde se movía por las brillantes luces que eran sus ojos. Ni siquiera supe en qué momento ocurrió, pero embistió el vehículo. Estábamos el biólogo y yo. La embestida fue tan fuerte que el vehículo se volteó. Estaba de cabeza y desorientado, no podía ver nada, solo escuchaba cómo los hombres gritaban mientras disparaban. Intenté salir del vehículo, pero fue inútil. Sin más que hacer, pedí refuerzos. Cada instante se sentía eterno. Sabía que los marinos estaban siendo asesinados porque cada vez se escuchaba menos balas y menos gritos. De pronto solo hubo silencio. Sabía que ese era el final. Pude escuchar a la criatura acercarse a mi ubicación. Se agachó y pude ver su cara. Era el rostro de una persona, animalizado, pero claramente no era la cara de un coyote. En ese momento comprendí que esa criatura era sin duda alguna un nahual. Entonces escuché muchos disparos. El nahual se levantó y gruñó muy fuerte. Entonces más disparos de mayores calibres cayeron sobre la criatura. El nahual no tuvo otra opción más que huir. El apoyo había llegado justo a tiempo para salvar la vida de quienes habíamos quedado atrapados dentro del vehículo volteado. De los elementos de los otros dos vehículos sí hubo sobrevivientes, pocos, pero los hubo. El biólogo había quedado noqueado cuando el vehículo se volteó, así que no pudo ver el rostro del nahual. Por tanto, cuando yo le dije lo que había visto, no me creyó. A la mañana siguiente llegaron los resultados de las muestras que el biólogo había enviado. En el resultado se solicitaba enviar de nuevo las muestras y pedían que se tuviera cuidado de no contaminar las muestras. La cara del biólogo se puso pálida cuando leyó que los resultados decían que las muestras contenían ADN de coyote y de humano.